Hola, soy Laura, y lo que voy a contarles hoy es algo que nunca pensé que admitiría. Sé que será difícil de escuchar, pero es algo que necesito compartir, algo que me ha carcomido por dentro durante mucho tiempo. Es una historia de traición, pero no la traición que muchos podrían imaginar. Engañé a mi esposo, y lo hice con alguien tan cercano que jamás lo habrías adivinado. Carlos y yo nos casamos hace 6 años. Nuestra relación siempre fue fuerte, o al menos eso pensaba. Desde el día en que nos conocimos, sentí que él era la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Era atento, comprensivo y nunca me hizo dudar de su amor por mí. Cada detalle, cada gesto suyo me recordaba lo afortunada que era de tenerlo a mi lado. Pero aquí está la realidad que pocos dicen: con el tiempo, las cosas cambian. Las personas cambian. No sucede de la noche a la mañana, no es un clic instantáneo. La rutina se instala de manera sigilosa, y te encuentras despertando un día, mirando a la persona a tu lado y preguntándote en qué momento todo se volvió tan predecible. Al principio, lo atribuía al estrés del trabajo, a las obligaciones que vienen con la vida adulta, a los compromisos. Carlos y yo hablábamos cada vez menos, y aunque él siempre fue cariñoso, me sentía distante, como si una parte de mí estuviera atrapada en un ciclo sin fin. Y entonces estaba David. David había sido el mejor amigo de Carlos desde que eran niños. Eran inseparables, como hermanos. Él era parte de nuestras vidas de una manera que nadie más lo era. En todas nuestras vacaciones, reuniones familiares o salidas, David estaba ahí. Era gracioso, carismático, y tenía una manera de hacerme sentir vista cuando, en ese momento, sentía que Carlos estaba más enfocado en su trabajo que en mí. Quiero ser clara, nunca tuve la intención de que sucediera algo con David. Al principio, era solo una amistad, una conexión entre dos personas que compartían su día a día. Hablábamos mucho cuando Carlos no estaba, y siempre encontraba en David un oído dispuesto a escucharme. No me daba cuenta en ese momento, pero cada conversación, cada risa compartida, nos acercaba más de lo que debíamos. Recuerdo un día en particular, cuando todo empezó a cambiar. Carlos estaba fuera por un viaje de negocios. Yo había tenido una semana especialmente difícil en el trabajo, y David vino a visitarme. No era raro que viniera a vernos, después de todo, era parte de nuestra familia. Esa tarde cocinamos juntos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si las preocupaciones del mundo hubieran desaparecido. Después de la cena, nos sentamos en el sofá, charlando sobre la vida, como solíamos hacer. Pero esa noche, la conversación fue diferente. David me habló de sus propias luchas, de cómo a veces se sentía solo, y ahí fue cuando nos miramos de una manera que nunca habíamos hecho antes. Fue solo un segundo, una fracción de tiempo. Pero en ese momento, sentí una atracción que nunca pensé que existía. No sucedió nada esa noche, pero las semillas ya estaban plantadas. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en David, en cómo me había hecho sentir, en lo fácil que era estar con él. Comencé a buscar más excusas para verlo. Salíamos a caminar, a tomar café, y cada vez me encontraba más atrapada en esa sensación de emoción, algo que hacía tiempo que no sentía con Carlos. Y entonces, una tarde, todo salió de control. Carlos estaba fuera de la ciudad, y David vino a casa, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Nos besamos. Fue rápido, confuso, pero en ese momento, supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Mis pensamientos se volvieron un torbellino. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía parar. Lo peor de todo fue lo que vino después. Cada vez que veía a Carlos, sentía una mezcla de culpa y vergüenza. Me trataba como siempre lo había hecho, con amor y cuidado, y cada gesto suyo me hacía sentir más y más pequeña. Al mismo tiempo, seguía viéndome con David, como si estuviéramos en una burbuja donde el mundo real no existía. Las cosas se volvieron insostenibles. Me di cuenta de que estaba viviendo una mentira, pero no sabía cómo salir de esa situación. El miedo de lastimar a Carlos era tan grande, pero la verdad era que ya lo había hecho. Todos los días me prometía que sería la última vez que vería a David, pero luego algo dentro de mí fallaba y volvía a buscarlo. Hasta que todo salió a la luz. Carlos empezó a notar que algo andaba mal. Siempre había sido muy confiado conmigo, pero la distancia entre nosotros era palpable. Una noche, mientras yo estaba en la ducha, revisó mi teléfono.
No sé si fue intuición o simple curiosidad, pero lo hizo. Y encontró los mensajes. Los intercambios que había tenido con David estaban ahí, en su pantalla. No pudo evitarlo, y lo entendí. Cuando salí de la ducha, lo vi sentado en la cama con el teléfono en las manos. Su rostro era una mezcla de sorpresa, dolor y traición. No dijo nada al principio. Solo me mostró los mensajes y me miró. En ese momento, todo se derrumbó. No podía hablar, no podía encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Carlos no gritó, no me confrontó de manera agresiva. Solo se fue. Se levantó, tomó sus cosas y salió de la casa sin decir una palabra. Me quedé allí, sola, sabiendo que había destruido lo mejor que había tenido en mi vida. A veces, el silencio duele más que cualquier palabra. Hoy, al compartir esto con ustedes, quiero ser sincera, no hay excusas para lo que hice. Destruí no solo mi matrimonio, sino también la relación más importante en la vida de mi esposo. Lo que parecía una conexión momentánea se convirtió en algo que arrasó con todo a su paso. Si algo he aprendido de todo esto es que la comunicación y la honestidad son fundamentales en cualquier relación. Si te sientes desconectada, si sientes que algo falta, habla antes de hacer algo que no tiene vuelta atrás. La traición, especialmente cuando viene de alguien tan cercano, deja cicatrices que nunca se borran. Ahora estoy aquí, sola, enfrentando las consecuencias de mis decisiones. Y mientras reflexiono sobre lo que hice, espero que mi historia sirva para evitar que alguien más caiga en el mismo error.